Marcos 5:36 dice: Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Esta frase corta de Jesús, pero bastante profunda, me ha hecho meditar todos estos días. He tenido en mi cabeza solo una pregunta: ¿qué es la fe? En mis largos años en el Evangelio, en muchas prédicas he hablado de la fe. Al igual he escuchado muchas prédicas sobre la fe. Y cuando nos preguntan acerca de ella, nos vamos a el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una buena respuesta, es la respuesta correcta. Pero decidí seguir meditando en la palabra de Dios y tratando de entender esa palabra tan corta, pequeña, que solo se compone de 2 letras, pero que tiene una importancia espiritual tan tremenda. Empezando que la Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. También dice la palabra que en Santiago, en el capítulo 1, que cuando pidamos a Dios, dice la Biblia, pero pida con fe. No lo haga dudando, porque entonces no va a venir ninguna respuesta de parte del Señor. La Biblia dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Encontramos en la Biblia que la fe puede ser un don, pero también es algo que se nos es impartido por gracia, para poder ser salvos y creer que hay un Dios que puede rescatarnos del pecado. Así que a lo largo de toda la Biblia, la fe, esta pequeña palabra, juega un papel importantísimo en la humanidad. Pero entonces, tengo que afirmar que el papel fundamental que juega la fe en el hombre es la fe correcta. ¿Y cómo así, pastor? ¿Quiere decir que yo puedo tener fe y no tener la fe correcta? Claro que sí. Porque cuando hablamos de fe, estamos hablando de creer. Estamos hablando de convicción. Así que ella viene y se produce como resultado de algo. Y se sostiene por la base de algo. Entonces esto me lleva a preguntarme: ¿cuál es la base de mi fe? ¿Y en qué me sostengo yo para tener la convicción, que es la fe, de que lo que estoy pidiendo va a llegar? ¿Será Dios realmente? ¿O estoy teniendo fe en mis conocimientos y en las actitudes que yo tengo, con las cuales yo creo que puedo alcanzar esto o aquello? ¿O estoy simplemente teniendo fe en la familia? ¿O tengo fe que esto va a pasar porque confío en las riquezas que tengo en el banco? ¿O creo que esto va a suceder porque confío en que la próxima semana llegará el pago? Pero ¿qué pasa cuando el pago no llega? ¿Qué pasa cuando el banco se te presenta con la mala noticia de que quebró y que todo el dinero se perdió? ¿Qué pasa si la familia te deja solo? ¿Qué pasaría si tus conocimientos no son los suficientes para lograr conseguir algo? Comenzamos a ver cómo todo se derrumba y se nos olvidó que en algún momento nosotros dijimos: yo creo en Dios. Cuando Jesús le da estas palabras a este hombre y le dice: no tengas miedo, solo ten fe, solo lo único que te pido es que tengas fe. Muchos pensamientos comenzaron a golpear la cabeza de este hombre, que le estaban diciendo que ya no había nada que hacer por su hija, pero Jesús estaba ahí. Ahora, ¿a quién escucho? Y me gusta nombrarte mucho la palabra pensamientos, porque esto nos lleva al origen de la fe y también a lo que se constituye
nuestra motivación para hacer las cosas. O en otras palabras, mis amados amigos, nosotros somos lo que pensamos. Los pensamientos gobiernan la mente y somos el resultado de lo que gobierna nuestra mente. Espero estarme dando a entender. Así que los pensamientos son importantes y una vez que sean establecidos en nuestra mente es lo que va a regir la manera como vamos a afrontar la vida, cómo la vamos a ver, cómo vamos a reaccionar, cuál va a ser nuestra motivación. Todo depende de cuáles son los pensamientos que hay en nuestra mente. Por eso la Biblia enseña y nos dice que el hombre es lo que piensa de sí. Entonces, hablando de pensamientos, yo me puse a analizar lo que la Biblia dice, que la fe viene por el oír. Y cuando habla de que la fe viene, está diciendo de que la fe se produce por algo. Ahora, ¿qué produce la fe? ¿O qué produce la verdadera fe? Porque como te decía ahorita, todos podremos tener fe, pero ¿será la fe correcta? Si yo quiero añadirle esa palabra correcta a la fe, que sería el apellido, para que se complete una fe correcta, tengo que mirar qué o quién la produce. Entonces, la Biblia nos da luz y nos indica: la fe viene por el oír, y el oír las palabras, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, entendiendo este texto, después de que Jesús le dice: no tengas miedo, solo ten fe, me pregunto si la fe se produce por el oír, y el oír las palabras de Dios. Yo creo que Jesús le estaba diciendo: no tengas miedo, enfócate en mí, solo escúchame a mí y deja de prestarle atención a las malas noticias que estás recibiendo a tu alrededor. Porque las palabras que tú recibas formarán pensamientos en tu mente, y una vez que se arraigan dentro de ti se pueden volver argumentos. Esos pensamientos se pueden volver fortalezas. Esos pensamientos pueden derribarte o pueden ayudarte a crecer. Así que no tengas miedo, solo ten fe. Es Jesús diciéndole: no tengas miedo, solo que escucha mis palabras. Ahora, ¿qué son las palabras de Dios? Comienzo a meditar, ¿qué son las palabras de Dios? ¿Alguna vez te has preguntado qué es la palabra de Dios? Por favor, no me respondas: la Biblia es la palabra de Dios. No. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la expresión que nosotros podemos escuchar o podemos leer, ya sea de manera, ¿verdad?, que se nos exprese de manera oral o escrita, de los pensamientos de Dios. Cuando yo te hablo a través de este devocional, te estoy expresando pensamientos. Lo que sale por mi boca es el resultado de lo que tengo en mi mente. Y eso tú lo estás escuchando y quizás lo estás guardando en tu mente y en tu corazón. Cuando yo leo la palabra de Dios o la escucho, estoy recibiendo sus pensamientos. Y los pensamientos de Dios no son iguales a los de nosotros porque son más altos. El pensamiento del hombre es limitado. El pensamiento de Dios tiene que ver con la eternidad. Nuestro pensamiento, nuestra mente se reduce al tiempo limitado que estamos sobre la tierra. El pensamiento, la mente de Dios es eterna. Así que los pensamientos de Dios van a ser superiores a las de nosotros, pero los podemos recibir y que ellos, al recibirlo, gobiernen nuestros pensamientos. Eso va a producir la verdadera fe. Esto es maravilloso y a la vez es tan sencillo. Entonces, tener fe solo significa dejar que los pensamientos de Dios gobiernen sobre mis pensamientos, gobiernen toda mi mente. Cuando yo recibo la palabra, es decir, cuando yo recibo el pensamiento de Dios,
y lo hago que gobierne mi mente y que gobierne sobre mis pensamientos, mi alma ya no será como una onda del mar que va y viene porque hoy cree y mañana no. Estará estable. La barca de mi vida tendrá un ancla. Y todo lo que yo haga, como yo piense, como yo actúe, como hable, como vea la vida, va a ser debido a que abrí mi corazón para que los pensamientos de Dios ocuparan el primer lugar y gobernaran mi mente. Así que yo puedo preguntarte hoy, dices, yo creo en Dios, claro que sí, eso lo dices, pero ¿qué pensamientos están gobernando tu mente hoy? ¿Serán los pensamientos de Dios? Ahora ya entendemos que la palabra de Dios son sus pensamientos expresados al hombre y que cuando yo los recibo sus pensamientos. ¿Ok? Entonces debo entender también que necesito meditar en su palabra de día y de noche todo el tiempo, estar en contacto con Dios para que sus pensamientos predominen sobre los míos. ¿A qué me refiero con esto? Si tú te conformas solo con un instante de palabra o con congregarte una vez a la semana, los pensamientos del mundo van a terminar destruyendo la medida de fe que te ha sido impartida por el pensamiento de Dios que escuchaste en un determinado momento. Te lo pongo de esta manera. Hoy escuchas este devocional, pero en el resto del día, ¿qué más vas a seguir escuchando? ¿Todo lo contrario a lo que recibiste ahora? Entonces, los 17 minutos que empleaste en este devocional, al final del día ya ni existirán en tus pensamientos porque inundaste tu mente de los pensamientos que el mundo te quiso colocar. Y aunque puedas decir yo creo cada vez que oras, un nivel de duda te asalta porque la única manera de que la duda pueda ser vencida, de que el miedo pueda ser vencido, de que la tormenta se pueda apagar, es cuando la palabra de Dios, sus pensamientos, ocupan todo el lugar dentro de mí. Así que los pensamientos de Dios son maravillosos. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Encárgate de inquirir, de buscar mis pensamientos, y las añadiduras van a llegar. ¿Por qué? Porque cuando los pensamientos de Dios se estacionan para gobernar los tuyos, viene el Espíritu Santo a darte la revelación de esos pensamientos y a darte el norte que necesitas para operar en el tiempo oportuno. Y cuando ya estés obrando y estés operando, porque la fe sin obras es muerta, es decir, cuando esa fe se estaciona, se manifiesta, el Espíritu Santo te da la guía, la revelación para hacer lo que tienes que hacer, y entonces el cielo te va a respaldar porque estás en unanimidad con Dios. Estás unánime, quiere decir, eres de un solo ánimo, de un solo pensar, de un solo sentir con Dios. Eso es unanimidad. Ya no hay espacio para la duda, porque los pensamientos de Dios gobiernan tu vida. Sencillo, ¿verdad? Pero cuando eso no sucede, le damos espacio a la duda porque nos volvemos emotivos, emocionales. Santiago lo expresa de esta manera: nos volvemos de doble ánimo. Y el doble ánimo significa un ánimo diferente al pensamiento de Dios. De pronto tendrás que escuchar este devocional una y otra vez, pero te pido que captes el mensaje y lo guardes en tu corazón. ¿De qué pensamientos está inundando tu mente? ¿Cuánto tiempo sacas para orar en el día? ¿Cuánto tiempo estableces para leer la palabra? Orar se hace en todo tiempo. Si tú sacas un momento específico, es mucho mejor. Pero todo el tiempo, la palabra de Dios está en nuestra boca y en nuestro corazón. Así que esto es maravilloso. Pero si no nos alimentamos de ella de día y de noche todo el tiempo, vamos a decir sí tengo fe, pero al final nos vamos a ver inmersos en una lucha complicada contra la vida
haciéndolo en nuestras propias fuerzas y no en el orden o la voluntad de Dios. Padre, tu palabra es sencilla y necesitamos entenderla. Así como le dijiste a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Le dijiste a esa mujer que recibió sanidad, hija, tu fe te ha sanado. Necesitamos hoy entender que la fe es mucho más que solamente decir yo creo. Comienza con algo pequeño, como lo comparaste, Jesús, como un grano de mostaza. Un grano de mostaza que es pequeño, pero cuando se siembra en el terreno correcto, de esa pequeña semilla se desprende un árbol de 4, 5, 6 metros de altura. Ese es el misterio que hay en la fe. Tus pensamientos ocupando los nuestros es lo que necesitamos hoy en medio de un mundo de crisis. Por eso oro a ti, Padre, para que todo el que reciba tu palabra la entienda y la guarde, y hoy nazca en nosotros un deseo por conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Busca en YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Le das clic en suscribirte y clic en la campanita para que te lleguen todas nuestras transmisiones a través de notificaciones. Un fuerte abrazo. Bendiciones.